una aplicación de una unión roblonada a carga excéntrica. Dice en la aplicación, en la unión roblonada, dice cuando el diámetro es de 0,8 centímetros y da las dimensiones de las ubicaciones de los conectores: A igual a 2,5 centímetros, B igual a 7,5 centímetros, C igual a 30 centímetros, HP 7 centímetros, BP 5 centímetros, 5, referidos a los ejes X y Y, esfuerzos de tensión de 2.800 kilogramos sobre centímetro cuadrado, esfuerzo de corte tau 1.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado y de apoyo sigma sub B igual a 2.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Determine la carga máxima que puede soportar la unión. Bueno, en este enunciado de este problema está acompañado de este esquema de la unión, donde nos muestra la distribución de las uniones y la unión de las placas y la aplicación de la carga. Podría hacerse de esta forma o podría simplemente colocarse un enunciado, en cuyo caso, si solo hay un enunciado literal, habrá que generar este esquema para poder plasmar en una gráfica que nos ayude a plantear la solución respectiva. Lo que nos están pidiendo es, en este arreglo de la unión de dos placas mediante 9 roblones, cuando la carga está aplicada con una excentricidad respecto al centro de los conectores, nos piden determinar qué valor puede asumir P para que ésta esté funcionando dentro de términos de seguridad, no colapse. Entonces, en la solución, nuestro primer problema, en caso de solo ser enunciado, plantear esto, un esquema. 2, si tenemos planteado el esquema, es colocar unos ejes de referencia, puesto que necesitamos determinar el centroide de los conectores y determinar las condiciones geométricas de este arreglo, sus radios al cuadrado, el momento, condiciones estáticas, y luego determinar la máxima carga. Entonces, en este orden voy a necesitar la determinación del centroide. Para eso, y para todo el problema, busco un punto donde me convenga colocar los ejes referenciales. En este caso particular he elegido este punto, el vértice inferior izquierdo de la placa B. Bueno, entonces hablábamos de la determinación del centroide, de la colocación de ejes referenciales. He dicho que voy a utilizar los ejes U y B referenciales colocados por conveniencia en el vértice inferior izquierdo de la placa B, aquí, 0, 0, el eje horizontal U, el eje vertical B. Una vez que he colocado esta posición del origen de ejes, procedo a determinar el centroide de los conectores de las áreas transversales de esta distribución de conectores. No es del área. Centroide del grupo de conectores. Para eso le aplico una aplicación de Steiner, digo UG, la posición del centroide en dirección del eje horizontal, es igual a la sumatoria de áreas por sus distancias en U a cada elemento sobre la sumatoria total de los ejes. Entonces, área del elemento 1 por esta distancita, área del elemento 2 por la distancia esta, área del elemento 3 por esta distancia. Y así hasta el área del elemento 9 multiplicado por esta distancia. Sumo todo eso y divido sobre la sumatoria de todas las áreas de los elementos que conforman la unión. Eso me da 20,83 centímetros. Para la determinación del centroide en posición vertical respecto al eje vertical B, la ecuación adecuada para esto es igual a la sumatoria de las áreas de cada uno de esos elementos por su distancia vertical del eje horizontal al elemento. Área del elemento 1 por esta distancia. Área del elemento 2
por la distancia de este eje al centroide. Área que es el elemento 6, área del elemento 6 por esta distancia. Área del elemento 9 por esta distancia. Sumo todo eso y divido sobre la sumatoria de todas las áreas de los elementos. Y dice que eso me da 17.5. Ustedes, por favor, prueben, planteen en sus hojitas de ayuda lo que estoy indicándoles para que puedan verificar si evidentemente estos valores son correctos. Si hay alguna variación, me dicen, me llaman, abren su micrófono y comunican. Una vez que están determinadas la posición del centroide, procedo a colocar en el esquema el centroide y los ejes referenciales centroidales que le estoy llamando X y Y. Aquí en la siguiente figura, esta es la distancia UG que me sale hasta aquí y la distancia BG. Prolongo y la intersección de estas líneas me da la posición del centroide. Le aplico los nuevos ejes referenciales X y Y. También voy a necesitar la determinación de los radios. Los radios son las distancias del centroide al centroide de cada conector. El radio 1 es del centroide al centroide del roblón 1. La distancia del centroide al centroide del elemento o roblón 2 es el radio 3. Y así para cada uno encuentro lo que son los radios correspondientes. Esto es una operación sencilla, ustedes pueden determinar por cualquier procedimiento. Pueden encontrar su componente en X de este triángulo, elevan al cuadrado más su componente al cuadrado, raíz de eso y tienen esta distancia. Pitágoras, triángulo rectángulo. Para eso podría también plantear esta aplicación en términos de Pitágoras, determinando las coordenadas de todos los conectores referidos al mismo punto de ejes referenciales igual que el centroide. Y entonces, si me permito hacer esto, que me va a ayudar harto, digo, como esta distancia es igual a esto al cuadrado, más esto al cuadrado, raíz de eso, entonces para determinar estas distancias puedo decir que es igual a su componente en X de la posición del roblón 1, menos su posición del centroide, me da esta distancita, estito, menos esto, me da esta distancia, elevo al cuadrado, más la posición en Y del roblón 1, menos la posición del centroide en Y, me da esta distancita, eso elevo al cuadrado y raíz de eso me da 23,68. Entonces este procedimiento me facilita harto porque utilizo términos determinados y la determinación de coordenadas de cada elemento en el plano conector es simple. Y entonces armo un esquema bastante mecanizado, bastante fácil, pocas posibilidades de error. Hago operaciones y voy a tener estos valores. Ustedes, por favor, plantéenlos y verifiquen si están estos valores, si hay alguna diferencia. Lo mismo me hacen saber. Entonces, así he encontrado hasta el roblón 9. Sus radios de todos los conectores referidos al centroide. Una vez que tengo estos radios... Ingeniero, una pregunta. Sí. En el paso anterior, donde utilizábamos el teorema de Steiner, ¿el área que utilizamos va a ser de los roblones o de qué área vamos a usar? De los roblones. Entonces sería la misma área para todos. Sí. Ah, ok. Gracias. En esta ecuación. Sí, en esta. Este es área del roblón. De este por esta distancia. De este por esta distancia. De este por esta distancia. Aquí es la sumatoria de áreas por sus distancias en U. Área de este por su distancia. Área de este por su distancia. Y sumo todo eso y divido sobre la sumatoria de todas las áreas, de 1 hasta el 9.
Si los diámetros son iguales, estas áreas son iguales, puede simplificarse. Y esta ecuación puede convertirse en sumatoria de U sobre el número de roblones, que es lo que normalmente sale, si los diámetros son iguales. ¿No? Gracias. Entonces, una vez que hemos determinado estos radios, procedemos a determinar la sumatoria de radios al cuadrado. Como ya tengo esto, se eleva al cuadrado cada uno de estos, lo sumo, y esa cantidad dice que es de 2.599,55 centímetros cuadrados. Ya tengo el centroide, los radios y los radios al cuadrado, la sumatoria de los radios al cuadrado. El siguiente paso es generar lo que es el momento. Aquí tengo una figurita. Debo determinar el momento que me genera respecto a este punto esta carga. Entonces, para generar el momento respecto a esta carga, como es una unión roblonada en carga excéntrica, esta línea de acción pasa con una excentricidad E del centroide, y en la aplicación, la solución de estos problemas, nosotros hemos indicado que se puede hacer a través del planteamiento de un sistema equivalente generado a este, como este caso, en el que trasladamos esta fuerza a este punto y el efecto de la excentricidad, y se convierte en este problema. Y en este problema tenemos la carga axial, la P pasa por el centroide de los conectores, entonces es una unión roblonada bajo carga axial, y esta otra más el problema de una unión roblonada por efecto de momento puro. Como esto hemos resuelto, entonces hacemos la discretización en dos problemas simples, resolvemos cada problema y luego hacemos la sumatoria de las soluciones de los problemas algebraicas y de ahí sacamos la solución. Para ese propósito, necesito determinar este momento. Para el momento de una forma es determinar esta excentricidad, y digo el momento en este punto va a ser igual a P por E. Otra forma es generar o descomponer esta fuerza P en sus componentes en Y y en X. Luego determino las distancias XP al punto de aplicación de cargas y EP. Y digo momentos aquí es igual a esta fuerza multiplicado por esta distancia, en este sentido, menos esta otra, menos, hacer girarte en el mismo sentido, esta fuerza por este brazo. Y así puedo determinar el momento, una forma. La otra forma, la carga por su excentricidad. Para determinar la carga por su excentricidad, pueden también aplicarle sus conocimientos de geometría analítica. En geometría analítica han hecho una aplicación de lo que es determinar la línea de acción de la carga, ¿no? Con eso determinan una ecuación de una recta, aquí está, la ecuación de una recta. Esto ya está descompuesto, que va a ser YP, está adecuado ya para este problema. YP menos BG menos M por XP más M por X por UG igual a 0. Esta es la ecuación de una recta, con un punto y una pendiente. Nosotros aquí tenemos la recta de la línea de acción de la carga y el punto de aplicación, y tenemos el ángulo. Por tanto, determino estas coordenadas, las aplico en YP y XP, y esta pendiente encuentro la tangente de este ángulo y la coloco, cuidando de que este signo sea el que le corresponda al cuadrante en el que se encuentra el ángulo, ¿no? Entonces, aquí, YP y XP representan las coordenadas del punto de aplicación de la carga. M representa la pendiente. Entonces digo, de la ecuación, despejando YP menos BG menos M por XP más M por XG igual a 0. Reemplazo aquí solo las coordenadas del punto de aplicación de carga.
y EP dice que es 35, de esa gráfica se saca. Este es el ángulo que determino en función de la inclinación de la orientación de la carga. Encuentro su tangente de ese ángulo, este es su pendiente. El signo menos viene de la posición que se ubica este ángulo en el cuadrante correspondiente. Si es positivo o negativo, en cuadrante 1, 2, 3, 4, el que le corresponda, y multiplicado por su coordenada en X de la aplicación del punto, más UG por M, ahí tiene, igual a 0. Esto me va a generar una ecuación en términos de UG y BG. UG y BG representan las coordenadas del centroide. Como ya tengo la recta en función referida a este término, para determinar esta distancia del centroide, que aquí he incorporado, en forma perpendicular a la línea de acción de la carga, esta ecuación dividida sobre lo que es la raíz cuadrada de la sumatoria de los coeficientes de las variables que se encuentran en esta ecuación, UG y BG. UG y BG tienen valores totalmente definidos, entonces reemplazo UG y BG en la ecuación que he generado y el C es término independiente, aquí está un valor numérico. Haciendo operaciones con estos valores incorporados voy a sacar que esta ecuación me arroja un valor de 49,05. En el denominador tengo la raíz cuadrada de los coeficientes de UG y BG al cuadrado, la sumatoria. Hago la operación y tengo esta relación. Hago la operación correspondiente y dice que esta excentricidad es igual a 39,88. Una forma. Y entonces el momento es esta excentricidad multiplicado por el valor de P. Como P no es dato, estoy buscando, entonces hago en términos de P. He determinado la posición del momento, que es el valor del momento. Una forma. No es la única, ¿no? Ustedes podrían haber encontrado por descomposición. Tienen herramientas matemáticas, han llevado hasta un cálculo 3, ¿no ve? Son expertos. Y entonces un poco de su aritmética, un poco de su álgebra, recuerdan y es elemental. Entonces, de esta forma hemos determinado el momento. Planteo en este sistema equivalente y empiezo a determinar las reacciones que me provoca la carga axial y el momento. Para eso voy a la siguiente página. Digo determinación de las R'. Las R' son las reacciones en cada roblón por la acción de la carga axial, P, aplicada en el centroide, por esta carga P. Del análisis de la determinación para cargas axiales que hicimos en páginas anteriores, dijimos que el R'N era igual a P por área del elemento N sobre la sumatoria de todas las áreas de los elementos. Diámetros iguales, estas áreas se simplifican y va a ser P sobre el número de roblones. Si quieren lo simplifican o si quieren encuentran con sus áreas. Hecha la operación, esto nos va a dar 0,11 sobre P. Si los diámetros son iguales de todos los elementos, este valor va a ser único en todos los roblones, de sentido contrario a la acción de la carga. La carga aplicada aquí en el centroide intenta llevárselo así a este elemento B respecto al elemento A, en esta dirección, se lo quiere sacar. Los roblones se tienen que oponer a esta acción. Entonces, debido a esta carga axial, las R1, aquí no he utilizado primas, estas son las mismas, R1, deben tener misma dirección, sentido contrario, lo que aguanta cada roblón. R1 se opone a esto, R2, R3, R4, R5, R6, R9, 8, 7, todas, las Rs. Todas estas Rs se oponen a la acción de esta carga P. Le están equilibrando a esta carga P.
tienen misma dirección, pero sentido contrario. De tal manera que sumatoria de R1 hasta R9 sea igual al P, ¿verdad? Y genero el equilibrio. Y de esa forma he encontrado el valor de RP. Naturalmente, si los diagramas son diferentes, para cada elemento será diferente. Habrá que analizar cómo actúa la carga P. En este caso es sentido contrario, misma dirección. Para la determinación de las reacciones en cada elemento conector, debido al momento, el momento intenta hacer esta operación. P por E. Estos elementitos, debido al momento, tienen que oponerse a este movimiento. Entonces agarro, genero su radio del centroide al centroide del elemento 1. Esto intenta así hacer esta operación, cortarlo este elemento para llevárselo, esta placa, en este giro. Entonces, este debe reaccionar y oponerse a este movimiento con una fuerza en sentido contrario a la línea de acción del momento externo. Esta reacción segunda 1 es el generado por el momento y es perpendicular a este radio del elemento. En cada caso, los elementos R segundas han de ser perpendiculares al radio, que es del centroide del conjunto de los conectores al conector en consideración. Y entonces tengo, para eso, aquí tengo la ecuación para determinar. Esto viene del análisis que hicimos en la determinación de esfuerzos por momento puro, donde dijimos que la reacción segunda en el elemento conector N es igual al momento por su radio de ese elemento dividido sobre la sumatoria de los radios al cuadrado. Esta es una ecuación simplificada. Esta era por el área del elemento N y sobre la sumatoria de áreas por los radios al cuadrado. Como los diámetros son iguales, sus radios de todos los elementos, sus áreas de todos los elementos van a ser iguales. Entonces, esta área, aquí le saco el área fuera de este sumando, y voy a tener que esta área con esta al ser iguales se simplifican, y voy a tener M por Rn sobre sumatoria de RC al cuadrado. Esta sumatoria es equivalente al número de roblones. Voy a sumar este radio al cuadrado. Entonces simplemente le aplico esta sumatoria. Sumatoria de este radio al cuadrado, más sumatoria de este radio, más sumatoria de este radio. Y le aplico las sumatorias. Y así las áreas es simplificado. Entonces le aplico esta ecuación y digo que la reacción segunda en el elemento 1 ha de ser el momento que hemos determinado en función de P por este radio sobre la sumatoria de los radios que hemos calculado atrás. Y me da este valor. Esta reacción debido al momento en el elemento 1 debe ser perpendicular al radio de aquí a aquí. Entonces, es perpendicular a este radio. En sentido contrario a la acción del momento aplicado. Es el momento externo. Trata de ser girar así. Esta debe equilibrar esto en este otro lado, inverso. Y así determino con esta ecuación para cada uno de los elementos. Y encuentro el valor del R segunda, del R segunda 3, del R segunda 6, R segunda 9. Verifiquen, por favor, si hay alguna diferencia, me dicen. A partir de esta ecuación. M es este momento que hemos determinado. Rn es el radio del elemento en análisis. Y la sumatoria de los radios al cuadrado de todos los elementos conectores. Para el elemento 1, aquí, esta R segunda 1, ha de ser igual al momento por el radio 1, por este radio 1, sobre la sumatoria de los radios. Para el elemento 9, ha de ser igual, aquí el elemento 9 ha de ser igual al momento por el radio del elemento 9 sobre la sumatoria de los radios. Me va a dar este valor. El sentido
es perpendicular al radio y en sentido contrario al momento. El momento hace esta operación, entonces esta reacción debe ser perpendicular a este radio y en sentido contrario. Debe tratar de equilibrar al momento. Entonces aquí ya están colocadas tanto las reacciones por carga axial, ¿está?, como por efecto del momento. En cada roblón tengo dos reacciones. Una debido a la carga axial y otro al momento torsor. De estas, ahora mi problema radica en generar la resultante de esta reacción. Ustedes tienen los ángulos correspondientes, saben el ángulo de esta fuerza, saben el ángulo que conforma este radio, pueden encontrar, refiriendo este punto a unos ejes, sus ángulos que conforman esta posición de las reacciones. Una forma de determinar la resultante es descomponer cada una de estas reacciones en sus componentes en X, R1X, R1Y, R segunda 1X, R segunda Y. Una vez que hemos descompuesto, encontramos las resultantes en R1X, sumamos o algebraicamente, igual en Y, no sé si saldrá arriba o abajo, sumatoria algebraica de R1Y, tengo la resultante en R1X, R1Y, y encuentro la resultante de eso. Le aplico Pitágoras y digo la raíz cuadrada de la sumatoria de su componente en X al cuadrado más su componente al cuadrado, y me da la resultante, la R y dirección correspondiente. Y eso le aplico para cada elemento. Cuando hay muchos elementos, este proceso es moroso. No es complicado, pero es moroso. Y hay que tener cuidado porque es fácil de equivocarse, los sentidos, las sumatorias. Hay que tener una gráfica clara, lo suficientemente grande, que nos permita visualizar todo este proceso y colocar cada una de las fuerzas, cargas, geometría generada del conjunto de la forma más clara y preferentemente a escala, si no puede distorsionarse la figura e inducirnos a cometer errores, ¿no? Entonces, sobre esa base, una vez que tengo, voy a tener la reacción aquí, la resultante va a estar en términos de P, porque P no es dato. Entonces voy a tener una reacción 1 por un coeficiente por P1, es lo que me genera este elemento. Del P2, en el 9 voy a tener R9 igual a un coeficiente, no sé qué cantidad, por P9. Esas son fuerzas, reacciones que he generado en cada elemento conector. Esta fuerza pasa por el centroide del conector, por tanto es una fuerza axial. En una fuerza axial, el esfuerzo que se distribuye sobre la sección transversal del elemento es igual a P sobre A. Lo que significa que esta reacción R1 dividido entre el área de este elemento debe ser igual al esfuerzo de corte que me puede soportar este elemento. Como P sobre A es esfuerzo unitario, significa el esfuerzo admisible. Entonces, esta fuerza R1 sobre lo que es el área de este elemento es igual al esfuerzo de corte. De esa igualdad despejo el P1 y tengo el valor de lo que me puede aguantar este roblón. Eso me indica que la carga P aplicada en este punto, en la misma dirección, sentido aplicado del problema, con esa magnitud, hasta que toma la magnitud que saca de este elemento va a soportar. Y eso hago para cada uno. Y voy a tener 9 soluciones, tantas como roblones tenga. Voy a tener 9 valores de P. Vamos a pasar. Aquí está las fuercitas
las reacciones con sentidos y el problema planteado. Una vez que determino la reacción de cada uno en el elemento 1, despejando de la igualdad de la fuerza al esfuerzo de corte, el esfuerzo unitario de corte, a su capacidad del material, saco P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 y P9. Y como pueden ver, tengo una variedad. Aquí creo que hay 9 valores diferentes, creo que ninguno coincide, ¿no? Entonces tengo la posibilidad de 9 valores de P. Mi problema no me dice cuánto aguanta cada roblón. El problema me dice cuál es la carga máxima que puede soportar la unión. Cuando hablamos cuál es la carga máxima que puede soportar la unión, significa que nos estamos refiriendo a la máxima carga que puede soportar sin generar falla. Como aquí tengo valores grandes y pequeños, lo que hago es comparar estos 9 valores. Dice que el roblón 1 puede aguantar hasta que P tenga un valor de 1947,72. El roblón 2 dice que puede aguantar hasta que P tenga el valor de 2.349,18 kilogramos. El roblón 3 dice que puede aguantar hasta que P tenga 1.872,08 kilogramos. Y así, cada roblón tiene un valor máximo que puede soportar cuando la carga P ha alcanzado el indicado. Pero eso es lo que aguanta cada uno. Y entonces, de este conjunto, comparo este roblón 6 aquí, dice que puede aguantar hasta que P tome un valor de 5.760,10 kilogramos. Es el mayor de todos. ¿Qué me dice esto? Este roblón, para cargas menores a esta, no le va a pasar nada, porque puede soportar hasta que P tenga este valor. Entonces, cualquiera de las cargas que le aplique, inclusive el P6, el roblón 6 no se corta. Pero todos los que soportan menos a esta carga sí se van a cortar. Y se analizó, toditos soportan menos de 5.700, lo que implica que el único elemento que no se cortaría fuera este, bajo esa carga. Y toditos se cortarían y la estructura habría colapsado. Entonces, ¿qué debo hacer para responder? Selecciono por comparación aquel elemento menos solicitado. Analizo. El P1, 1.900, el P2, 2.300, el P3, 1.800. Y de todos estos comparados, este es el menor. Dice que el roblón 3 solo puede aguantar hasta que P venga esta magnitud. Entonces le aplico esta magnitud aquí. Esta aguanta y toditos aguantan más que eso, entonces no falla. La estructura puede soportar hasta que P tome este valor. Mi respuesta entonces dice P máximo igual al P3, que es igual a 1.872,08. Y de esa forma hemos respondido al problema. ¿Alguna duda hasta aquí? Algo que no esté claro. ¿Cómo calculamos el ángulo para hallar R2'? El R2' es perpendicular a esta línea, a su radio, 90 grados, con esto. Conoce esto, puedes calcular este ángulo, o este ángulo. Y entonces aquí trasladas los ejes y ves dónde se reproduce este ángulo. Y tienes el ángulo para descomponer esto. Esta otra, colocas aquí los ejes de referencia. Como esta tiene una pendiente, aquí este ángulo, conoces este ángulo de esta fuerza y ves dónde se reproduce, o ese ángulo o este otro ángulo. Y puedes descomponer con esos ángulos estos elementos. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, está claro. ¿Alguna otra cosa?
verifiquen estos valores y me avisan. Si hay algún error, verifiquen todo el proceso numérico del problema y me dicen si evidentemente salen estos valores. Si no sale, me dicen. Yo les espero unos minutitos. Además, el proceso de que hagan las operaciones les va a ayudar a encontrar aquellas dudas que tienen y que podemos aclararlas. Hagan el problema y van a ver que hay cositas pequeñas que aparecen como dudas. Cuando uno ve a alguien hacer, nada es difícil, porque uno no está haciendo, y bueno, solo mira lo que hacen, ¿no? Nada es difícil cuando uno ve hacer al otro. A veces la cosa más simple cuando uno quiere hacer resulta con algunos detalles que no sabemos cómo determinarlos, ¿no? Entonces es preciso hacer ese proceso de análisis y generar la información, porque hay que generar una información en todo el proceso de determinación que se utilizan conocimientos ya no de este tema, sino de la base de conocimientos anteriores que tiene. Por eso es que queda abierto que el procedimiento en la generación de toda la información, ustedes pueden siempre tomar otros que pueden ser más fáciles, más complejos, pero que mejor manejan en base a la base de conocimientos. No está cerrado la aplicación en la generación de información de estas partes para el resultado final del proceso de la forma como he hecho. Ustedes, en base a sus conocimientos acumulados, si tienen algún conocimiento que de alguna forma manejan mejor y les facilita, lo hacen. No hay ningún inconveniente, salvo aquellas teorías todavía no aprobadas. Eso sí, no va. ¿Podría explicar cómo obtenemos P1, P2, P3? Perdón, de ¿Cómo, nuevo. sí, cómo obtenemos P1? Tu micrófono, a ver, arreglado un poquito, estás saliendo bien entrecortado. ¿Podría explicar de nuevo cómo obtenemos P1, P2, P3, etcétera? P1, P2, P3, estas P, sí. Cuando encontramos, sí, aquí en este gráfico, encontramos la resultante de estas dos reacciones. Por cualquier método, sea descomponiendo cada una de estas en direcciones X y Y, encontrando su resultante con Pitágoras. Una forma, otra forma, la que ustedes manejen mejor. Encontramos la resultante y esa resultante está aplicada aquí en el centroide. R1, supongamos que sea esta. R1. Esta R1 aplicada en este elemento es una carga axial sobre el robo. Puedo determinar el esfuerzo. El esfuerzo unitario sobre este elemento al ser igual esta R1 sobre el área de este elemento. Ese es un esfuerzo de corte. Ese esfuerzo de corte, este esfuerzo unitario determinado R1 sobre el área de este elemento, le igualo al esfuerzo de corte del material del que está hecho este elemento. Y de ahí despejo P, porque P es, aquí esta reacción R1 estaba en términos de P, porque P no era dato. Despejo de P y este va a ser el P1, porque es lo que aguanta el elemento conector 1. Y eso me dice que cuando P tome hasta este valor que ha salido de aquí, de este elemento 1, el valor de P, este elemento no va a colapsar, va a aguantar ese valor. Y eso encuentro para cada uno. Y solo lo que aguanta cada elemento hasta qué valor de P puede tolerar cada uno de los robots. Y entonces, ¿cómo debo elegir cuál de las cargas debo aplicarle a la unión? Debo seleccionar por comparación. Si le aplico el mayor, todos los que soportan menos van a cortarse. Si le aplico el menor de los P's,
todos van a soportar, ¿no ve? Porque soportan más cantidad de carga que ese elemento que soporta solo, en este caso, 1872,08 kilogramos. No sé si te he aclarado, ¿me dices? ¿El esfuerzo de corte del material se nos da como dato o obtenemos como ayer? No, tendría que darles como dato. En este problema está como dato. Aquí está. Dependerá del enunciado. Está respondiendo al enunciado. Aquí, este era el problema. En la unión roblonada de la figura RCE1, cuando el diámetro de los roblones es de 0,8 centímetros, las dimensiones de la posición de los elementos A25, B75, C30, HP7, BP5 referidos a los ejes X y Y, esfuerzo de tensión 2800, esfuerzo de corte 1500, esfuerzo de apoyo 2000. Aquí dice que los materiales empleados en esta unión tienen esta calidad, esta capacidad. A la tensión, todos estos materiales pueden aguantar hasta 2800. Al corte 1500 y al apoyo 2000. Entonces aquí lo que estamos ahora podían igualarle a 2800, a 1500, a 2000. ¿Por qué al corte? Porque este elemento está aplicado, este momento y esta fuerza hacen que haya un esfuerzo de corte en el conector. Esta es una unión que al intentar girar esta placa con respecto a la placa A, intenta cortar los conectores. Entonces el esfuerzo que se da es de corte, ¿no? Entonces aplicamos igual al esfuerzo de corte. Hay apoyo también, hay tensión también, pero el área de tensión y de apoyo es diferente y es más grande. Por tanto, en este tipo de arreglos de cargas excéntricas no van a fallar por tensión ni por apoyo, ¿no? Porque la carga está aplicada en esta dirección, en el general, su reacción va a aparecer aquí, y vamos a ver que en esa reacción que el área de apoyo es demasiado grande o la línea de posible rotura que es perpendicular a la acción de la carga también es grande. Entonces la probabilidad de la falla por tensión y por apoyo en este tipo de arreglos no va a darse. Antes va a fallar por corte, por ese proceso, por ese arreglo. Y por eso le igualamos al esfuerzo de corte. ¿Alguna otra cosa? Inge, ¿podría volver a explicar cómo se halla la excentricidad, por favor? Esta excentricidad. Puedo determinar de varias formas esta excentricidad. Hasta le puedo trampear en el problema. Una forma simple es la siguiente. Si necesito, en algunos casos necesito la excentricidad. En este problema no voy a necesitar. Podría no determinar siquiera esta excentricidad. ¿Para qué necesito en este planteamiento de esta resolución esta excentricidad? Para determinar el momento. Entonces el momento puedo determinar descomponiendo esta fuerza en Px y en Py. Si mi problema es esto, descompongo esta fuerza en X y en Y. Tengo este ángulo. Siempre puedo determinar. Aquí está la pendiente. Determino esto será P por el coseno de alfa y esto será P por el seno de alfa. Si tengo descompuestas dos fuerzas, podría determinar a partir del centroide las distancias a la carga P. Esto podría ser XP y esto puede ser YP. Y el momento aquí, esta fuerza por este brazo más esta fuerza por este brazo. Le doy el sentido. Si voy a tomar el sentido positivo en el sentido horario,
Este momento va a ser negativo, esta fuerza por este brazo, menos esta fuerza por este brazo. Y así encuentro el momento y no necesito la excentricidad. No he necesitado la excentricidad. Ahora, si yo quiero determinar esta excentricidad, si conozco el momento, le puedo trampear, ¿no ve? Este momento que he determinado Px por Yp menos Py por Xp me da el valor del momento. Y eso es igual a P por E. De ahí despejo E y tengo la excentricidad. Trampeado. Primero he determinado el momento. Y he dicho que es igual a P por E. De ahí saco esta excentricidad, una forma. Otra forma es aplicándole la geometría analítica, ¿no ve? No sé si está atrás o antes. Aquí está. Es la ecuación de la recta. Planteo la ecuación de esta recta. Las coordenadas de este punto conozco y conozco el ángulo este. Siempre puedo conocer. Sé dónde se aplica la carga. Determino las coordenadas si está pendiente y genero esta ecuación de esta recta. Y luego encuentro esta distancia perpendicular a esta recta desde el centroide. Y eso está plasmado aquí. Esta es la ecuación de la recta ya adecuada para ese, ya está en términos de las nominaciones que les he indicado. Yp menos Bg menos m por xp más m por ug igual a 0, ya está adecuada. Yp le estoy llamando a la posición de la carga con respecto al eje Y. Bg es la posición del centroide respecto al eje vertical. B, del eje de referencia, de los ejes de referencia U, B. M es la pendiente de la recta, del ángulo alfa. Eso implica, le encuentro la tangente de ese ángulo alfa, y eso es M. XP es la posición, es la coordenada del punto de aplicación de la carga en X. M, la pendiente correspondiente. UG, la posición del centroide en dirección U. En esta ecuación solo reemplazo la posición de la carga para generar una ecuación de una recta. Entonces genero la ecuación de la recta, aquí está. Con los valores de YP y XP reemplazados y la pendiente. Genero la ecuación. Ahora la distancia de un punto a una recta en forma perpendicular es esta. Es la ecuación de esta recta dividido sobre la raíz cuadrada de la sumatoria de los coeficientes de las variables de la recta. UG, BG. A, B. Entonces digo, aquí reemplazo los valores de UG y BG. C es el término independiente que está aquí en la ecuación. El valor numérico que va a salir de esta ecuación. C. Esta es esta ecuación. Reemplazado UG y BG. Y me va a dar, haciendo operaciones, este valor, 4905. Este término de abajo es la raíz cuadrada del coeficiente de UG al cuadrado más el coeficiente de BG al cuadrado. Y me da este valor. Haciendo operaciones de esta división, me da 39,8 centímetros. Dice que es 39,88 centímetros. E. Si el momento, como he determinado en el caso anterior, he encontrado por esta descomposición, ese momento va a ser igual a esto, 39,88p. M va a ser 38,99p. Con signo menos en el sentido que he tomado. Si tomo este otro sentido como positivo, este va a ser positivo. Entonces, de esta igualdad, este momento le igualo a P por E. Y de aquí despejo E y voy a tener 38,98. Igual.
Si necesito la excentricidad, puedo trampearle o puedo recurrir a esto. En la aplicación de esta ecuación hay que tener cuidado con la pendiente. La pendiente, dependiendo en qué cuadrante está, nos va a dar positivo o negativo. Podría inducirnos a encontrar otro valor diferente. Si saliera negativo esto, no hay mucho problema. No hay distancias negativas. Solo implica que está arriba o abajo del eje. Pero si va a incidir en el valor, sí. Por tanto, hay que tener cuidado estos signos. Vienen. Ustedes son expertos de la geometría analítica, saben en qué cuadrante es positivo o negativo los ángulos. Así que no hay mucho problema. Esos son los procedimientos, no son los únicos. Pueden ustedes encontrar todavía de otras formas. ¿Vale? Podrían determinar también las coordenadas de este punto y encontrar como vectorialmente como la distancia en dos puntos. Hay infinidad de formas de aplicación. Todas ustedes tienen harto conocimiento matemático. Imagínense, 6 años de aritmética de primaria, 6 años de secundaria entre el medio y el medio, de álgebra, trigonometría, geometrías, y 3 semestres de cálculo infinitesimal, integral, ecuaciones diferenciales, transformadas de Laplace, funciones gamma, beta, tantas cosas que han aprendido. Imagínense, para esta pequeña cosa, tanta matemática en semejante biblioteca, no ve guardada. Entonces pueden tener pues pasos y conocimientos que pueden aplicarle de otra forma también. No está limitado a este proceso. Yo les he sugerido 2 formas, o 3 si quieren. Está abierto a cualquier conocimiento válido que puedan aplicarle en la determinación. Pero esas son las formas. Yo imagino una de las más simples es la descomposición de fuerzas. Menos probable de equivocarse. Pero en algunas aplicaciones vas a necesitar la excentricidad. Tal vez no debería indicarles la forma del trampeado, sino que deberían siempre resolver a través de estas otras fórmulas que hemos visto. Bueno, creo que es eso lo que les puedo decir sobre el tema.